Global TV y TVmática presentan. Amigos, bienvenidos, ya listos para iniciar un breve comentario y compartir con ustedes todas estas cosas que forman parte de nuestra realidad. Y la cosa no es para angustiarse, sino para ocuparse. ¿Cómo podemos actuar nosotros como individuos, como ciudadanos, como venezolanos que queremos y es necesario revisar el rol en que hemos jugado cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer a partir de estas nuevas realidades? Nuevas cosas, procesos distintos, no podemos ser indiferentes o tratarlos de igual modo. Las cosas han cambiado muchísimo. Venezuela tiene una voltereta completa en la tortilla, entonces la actitud nuestra, toda los que aquí estamos, debe ser diferente. Y digo los que aquí estamos, y no es porque los que se han ido sean culpables, sean indiferentes, nada de eso. Ciertamente cada quien tiene una carga enorme de procesos cruentos, de procesos difíciles, y muchos se van para tratar de hacer llegar algo, alguna respuesta económica a su familia que dejan atrás, y eso es sumamente doloroso. Algunas veces se trata de pequeñas cantidades, ya incluso existen mecanismos para traer el dinero, lo entregan allá y aquí le pasan bolívares. Eso está pasando en toda Latinoamérica, en lugares lejísimos. Hay venezolanos en Alemania, en el norte de América, en el cono sur, por allá está en lo más extremo, en Bariloche, por allá hay venezolanos haciendo todo este esfuerzo de sobrevivencia. Pero, ¿cómo hacer lo que estamos acá? Hoy hemos tenido nuevamente en la madrugada ese absurdo proceso donde se pierde el servicio eléctrico y no podemos admitir alguna excusa. Bueno, que hubo una falla o quizás asociada a que llovió. Ustedes recuerdan que antes veíamos unos camiones con unos potentes motores que llevaban agua a alta presión y limpiaban las líneas, limpiaban los aislantes, todo el sistema de transmisión eléctrica que se va llenando de contaminación, de polvillo, aceite, etcétera. Y cuando hay lluvia, entonces todos estos factores juegan un papel importante para generar cortocircuitos y de allí las explosiones, etcétera. Por esto, esa es la vacuna, o sea, limpiar previamente. Se sabe cuando llegan las lluvias. Los técnicos, nuestros técnicos venezolanos serios, que son muchos, saben qué hacer y lo hacían oportunamente. Entonces teníamos, sí, algunos problemas, pero no esto que estamos viendo. Hoy, por lo menos por donde yo vivo, eso parecía un evento de fuegos pirotécnicos, los estallidos constantes, y por supuesto nos quedamos sin electricidad. Como se está quedando la gente también sin comunicación. Bueno, porque no funciona la telefonía, porque se roban los cables, entonces se queda sin internet. No funciona el sistema de acueductos porque está racionada el agua en algo tan inexplicable, un país que tiene tanta agua, tantos ríos, etcétera, pero bueno, nos racionan el agua porque no han sido suficientemente capaces para construir nuevos sistemas. Los acueductos que tenemos en el país son los que vienen de esa tan denostada Cuarta República. No hay un solo acueducto nuevo, ni siquiera el sistema Planicie Maracaibo, que es un proyecto viejísimo que tiene unos cerca de 30 años o más, pues lo han terminado y todo esto está allí a la deriva. Bueno, así que de eso se trata. Nos quedamos sin electricidad, nos quedamos también sin un poco de servicios que hoy forman parte del bienestar de una sociedad moderna, como la televisión que llega por suscripción, el internet, todos estos servicios que son muy importantes. Usted, para hacer algún trámite bancario hoy tiene que apelar a internet, para hacer un trámite con el gobierno tiene que apelar a internet. Bueno, nosotros hemos tratado de pagar en cualquier lugar CanTV, porque ya ni la oficina de CanTV usted no puede pagar los recibos de CanTV. Es algo insólito lo que pasa. Hay una especie de delegación en empresas privadas, muy poquitas, que no tienen tampoco línea, no tienen sistema. Eso es realmente lo que estamos viviendo. Bueno, entonces frente a esto, ¿qué puede hacer el venezolano? ¿Qué puede hacer usted? Hoy estamos ante
el dilema de lo que nos toca, el escenario próximo de elecciones. Y bueno, hay elecciones y tiene toda esa controversia que suponen las elecciones. Es que, bueno, las elecciones no son confiables, es que voy a perder mi voto, etc. Yo creo que el voto que está garantizado, que realmente se pierde, es aquel que no se realiza. Es para aquel ciudadano que se queda en su casa y entonces se muerde su rabia y se llena de caprichos absurdos pensando que esa actitud es rebeldía, es rechazo. Esa actitud es la mejor contribución que se hace al status quo, a lo que está ya instalado, porque no altera su condición, porque no va a formar parte de la suma en contra de ellos. Este asunto tenemos que resolverlo. Es un dilema, porque hay un proceso de discusiones, hay unos asuntos con presiones internacionales, pero el tema es lo que vivimos aquí en Venezuela. El tema es lo que ayer, esta madrugada, pues no hemos podido dormir. El tema es para muchos venezolanos que están en la calle y no pueden comer. El tema es la angustia de ese padre, esa madre que sale a buscar algo. Y lo hacían en la economía informal. Y ya ni siquiera eso puede funcionar porque no hay dinero efectivo para pagarle a alguien los mangos, la chicha, la limonada, las cositas plásticas que venden, los piticos, todas estas cosas que fueron parte de una economía que fue creciendo y la pusieron en las estadísticas como parte de la gente que trabajaba. Ese absurdo, que es realmente un lunar oscuro en el cuerpo social de la economía venezolana. Bueno, pero esa es la realidad. Ya ni siquiera eso funciona, porque entonces ahora el dinero es una mercancía de las más costosas. Tiene que pagar por 1 millón de bolívares, 2 millones y algo, etcétera. Bueno, todo esto es algo de historia larga, penosa de contar, y no insistimos porque usted lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Porque lo vive. Pero el asunto es, ¿qué hacemos frente a estas cosas? Bueno, usted diría, bueno, hay muchas. Entonces empieza a inventar las experiencias no sé dónde, etcétera. La experiencia nuestra es única. Usted es único. Usted tiene que dimensionar hasta dónde puede llegar, qué está en capacidad de aportar como ciudadano, como venezolano, que tiene esa realidad, que la vive, que le lastima la vida todos los días, le lacera a su familia entera. ¿Qué puede hacer? Bueno, vienen unas elecciones, usted decide, no va a votar, no va a participar, se queda en su casa. Eso no le hace ningún daño al sistema. Así es que yo creo que tenemos una oportunidad donde se pone en discusión, se pone en jaque a una dirigencia que muchos de ellos han hecho su trabajo, muchos de ellos han tenido actitudes responsables. Yo creo que la Asamblea Nacional ha jugado un papel relevante en la conformación de una atmósfera nacional e internacional de llamamiento hacia la situación venezolana y de respeto y solidaridad con el tema venezolano. Yo creo que llegó la hora de crear incluso mecanismos de comunicación con mucha gente que la está viviendo igual, y no importa el carnet que tenga, el de la patria o el de nanopatria, el rojo, el verde. Ese carnet no es una patente de corso para evitar que usted se enferme y que se enferme y no haya medicamentos, que se enferme y no haya médicos o no funcionen los hospitales. Ese carnet, como quiera de qué color sea el que usted tiene, no va a evitar que lo asalten, no va a evitar que se quede sin carro, que no haya transporte. Ese es el tema. Ninguna cosa es garantía de nada. La única que sí podemos garantizarnos nosotros todos, los venezolanos, los que se sienten chavistas, los neutrales, los antichavistas, es construir un bloque monolítico que se llame venezolanos honestos, venezolanos por el trabajo, por la ética, que podamos transformar todo esto y presionar a quien sea que esté en el gobierno, a quien sea que pretenda tener el control del gobierno en las próximas elecciones y se comprometa y tengamos todo participación. No, bueno, no confío en ti, no voto. O confío en ti, toma, voto y te dejo, tú serás el responsable. El responsable en todo esto somos todos somos responsables. Así que esto es un asunto porque lo hacemos mal al participar o porque lo peor, omisión, no estamos presentes. Eso es un asunto muy complicado. Hay pues números, tenemos hasta ahora 2 candidatos que están confrontados porque hay varios que en este manejo de la controversia venezolana pues se ha creado una incertidumbre y mucho escepticismo y una actitud de no participar, y entonces tenemos que el exgobernador de Lara, Falcón, es el candidato
de la oposición o de un sector de la oposición y, por supuesto, Maduro es el candidato del gobierno. Hay un miembro de la iglesia, de una iglesia cristiana, que entiendo tiene una aceptación, tiene un 5%. Yo estaba viendo unas cifras recién en una conferencia, el presidente Maduro tiene un 23%, Henry Falcón tiene un 29%, o sea, hay unos 6 puntos de diferencia. Entonces, y hay un 40% de personas que dicen que, bueno, que no van a votar, etcétera. Entonces, eso, por supuesto, si ese escenario se mantiene así, pues el gobierno quedará allí y se perpetuará allí. Y eso es lo que interesa, eso es lo que conviene. Yo creo que por encima, además de los aspectos electorales, lo que sí es cierto es que hay que construir una unidad y esa unidad no puede descartar a los que piensen distinto a usted. Esa unidad tiene que ser inclusiva. Este país necesita de esa energía. Este país, Venezuela, y esos niños que están allí en el vientre, los que están por llegar, necesitan alimentos, necesitamos que nazcan fuertes, que tengan la estatura adecuada, que tengan la construcción orgánica para que su cerebro se desarrolle adecuadamente y puedan asimilar conocimientos y seguir siendo lo que fue Venezuela. Muchachos de lugares remotos, de las clases populares, en las escuelas y alimentados adecuadamente, llegaban a convertirse en profesionales y en la clase dirigencial de esa Venezuela que hemos vivido. Esa es la realidad. Así es que creo que hace falta esa reflexión, no se llene de caprichos, no permita que todos estos asuntos oscurezcan la posibilidad de actuar responsablemente, con honestidad, frente a estos asuntos. Lo importante es usted y esa responsabilidad. Nosotros nos vemos mañana. Pásela bien. Chao.